Hola, quiero hablarte acerca del bautismo del Espíritu Santo. Tenemos como referencia en el libro de los Hechos, capítulo 2, y se empieza a ver como una comunidad. Empezamos a ver una interacción entre los discípulos, y aquí vemos que empiezan a formarse y a establecerse en uno. Y cuando este ambiente está formado, entonces viene la promesa. Y cuando viene la promesa, es cuando Dios está operando y está esperando que haya ciertas condiciones terrenales que sean propicias para luego identificarlas como el fundamento para el comienzo de cualquier ministerio. ¿Sabías que cuando llega el Espíritu Santo no está limitado a una experiencia de hablar en lenguas? El Espíritu Santo no vino para que la gente hablara en lenguas. Es una manifestación del Espíritu Santo, pero no es el propósito de su venida. De manera que el Espíritu Santo no está limitado a una reunión, o por decirlo así, a una experiencia en una reunión. Ellos recibieron y se les aparecieron lenguas de fuego sobre sus cabezas. De cada uno de ellos tuvieron una experiencia maravillosa. Vale la pena mencionarlo, que la experiencia de esta forma nunca más volvió a ocurrir. Es imposible recibirlo y no tener la experiencia de la manifestación. Es más, el libro de los Hechos está lleno de experiencias que reciben el bautismo del Espíritu Santo, sin tener manifestaciones del mismo día del Pentecostés. El Espíritu Santo no se limita a una experiencia en una reunión, no se limita a la participación dentro de una reunión, en una experiencia privada. Es más, hay miles de creyentes que hablan en lenguas y no tienen ningún tipo de precisión. Tienen una vida atada y son muy religiosos, aunque están llenos del Espíritu. O sea, en la plenitud del Espíritu, su propósito no solamente está reducido o limitado solamente en una experiencia en una congregación. Cuando la gente estaba en Asia, en Poncio, en Cretenses, todas las naciones del mundo estaban presentes. Obviamente Dios esperó que haya un fórum internacional para enviar su Espíritu, de manera que la venida del Espíritu está relacionada con un mover global y no reducido a una denominación o persuasión doctrinal o a una experiencia en la iglesia. Llega el mover del Espíritu Santo en el aposento alto y comienzan a hablar en lenguas. Esto fue como un estruendo. Vale la pena mencionar que ninguna de las personas que estaban afuera vio nada de lo que estaba sucediendo adentro, y aún así dijeron: ¿qué es esto? No fue una experiencia de hablar en lengua que despertó la motivación de decir ¿qué es esto? Porque nadie los vio hablar en lenguas. Hablaron en lenguas en el aposento alto. La experiencia fue en el aposento alto. El avivamiento personal fue en el aposento alto. La experiencia motivacional, emocional, fue en el aposento alto. Una vez recibidos, se lanzaron a la calle y cada persona escuchó hablar en su propia lengua. El africano escuchó hablar justamente en su mismo lenguaje y dijeron: ¿qué es esto? El de Oriente, el de Rusia. De manera que estaban todos maravillados. Cuando preguntaron ¿qué es esto?, no preguntaron ¿es Pentecostés? Porque estaban oyendo a personas más allá de los límites culturales. Y es para eso el propósito del Espíritu Santo, para extralimitarte de los límites de tu nación. Viene en un solo fórum para bautizarte a un nivel global, en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Sabías que la iglesia de Galilea tenía una declaración entendida por cualquier nación? Tenía una influencia aplicable y relativa a cualquier nación global. Podía aplicar el evangelio en cualquier parte del mundo. Era una iglesia con una póliza foránea, no introvertida. No era una iglesia introvertida de cultos privados. Era una iglesia con mentalidad apostólica. La gente quedó atónita porque los galileos era un pueblito limitado a cualquier cultura. Tenían limitación económica, tenían limitación educativa, no podían concebir de que un Galileo podría hacer grandes cosas. Ellos estaban atónitos porque comunicaron a Dios efectivamente a todas las naciones presentes. Para eso es la plenitud del Espíritu Santo, para llevarnos más allá de los límites culturales. Aquello que te lleva más allá de tu habilidad, aquello que rompe las intimidaciones de tu vida, aquello que rompe las limitaciones financieras de tu país, aquello que te hace pensar que puedes cambiar la Argentina a pesar de la desvaluación de la moneda, aquello que te extralimita y que te lleva más allá. El apóstol Pedro
dijo que en los últimos días habrá una congregación que profetice. En 1 Corintios capítulo 4, verso 9, el apóstol Pablo se dirige con estas palabras: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en los postreros tiempos como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hoy, si tiras una piedra en una iglesia, en una congregación, no se la pegas a un apóstol, se la pegas a un profeta. Pero quiero que sepas dónde nace la palabra apostelio o apóstol. Yo sé que muchos están en contra del ministerio apostólico. Eso ahí tiene que ver con un deporte que se hacía en Roma, y justamente había gladiadores. Y en las arenas, después de que todos los gladiadores habían matado a todos los animales, sacaban a un gladiador sin ningún arma para ver cómo el animal despedazaba a los hombres. Y a eso se le llamaba apostelo o apóstol. Entonces, cuando el apóstol Pablo dijo: nosotros los apóstoles somos exhibidos como los postelios, todo el mundo sabía de lo que estaba él hablando. Que nos sacan a hacer el ridículo, que nos lanzan donde nadie nos quiere meter, que nos impulsa con suicidio espiritual, que nos envía a hacer cosas que nadie quiere, que todo el mundo calcula y dice: nos envía como gladiadores meridianos, como a sentenciados a muerte. Hemos sido espectáculos al mundo, espectáculo de los ángeles, espectáculo de los hombres. ¿Cuántos quieren ser apóstoles ahora? Nosotros somos insensatos por amor a Cristo. No es que son insensatos, porque en otra parte dice que son peritos arquitectos, que lo que hacen es insensatez, porque nadie se atreve a hacerlo. O sea, un espíritu de mártir espiritual. Lanzan a hacer lo que nadie quiere hacer, que vienen dotados de un espíritu pionero para acarrear a la gracia que ellos cargan a la iglesia. A vosotros prudentes en Cristo, nosotros a vosotros fuertes, vosotros honorables. ¿Cuántos honorables hay, A nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed y estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Cuántos quieren ser ministros de fundamento? El apóstol Pablo también dice: no escribo esto para avergonzaros, sino como para amonestarnos como hijos míos, amados. Porque aunque tenga 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del Evangelio. Muchas personas consideran padre espiritual aquellos que te llevan a los pies de Cristo. Escúchame, padre no es el que se acuesta con tu mamá, es el que te cría. Padre es el que te engendra. Padre es el que te hace prevalecer en los tiempos de crisis a través de sus prédicas, sus palabras. Padre es aquel que define el vocabulario de tu mensaje. Padre es el que define la cultura de tu iglesia. Padre es el fundamento en el cual tú te paras cuando fluyes en el ministerio, porque viene alguien en el cual tú estás alineado. De manera que cualquier persona puede llevarte a los pies de Cristo y ser un instrumento. Claro que papá me trajo a la tierra, pero yo no vivo con mi papá. El padre biológico no es el que estamos buscando, sino el que te cría. Entonces, cuando defines quién tú eres, cuál es el sabor de tu ministerio, porque aunque tengas 1000 maestros en la iglesia, no tienes muchos padres, pues en Cristo Jesús yo te engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Pablo dice: por esto mismo he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual te recordará de mí, de mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en las iglesias. La doctrina apostólica es un estilo de vida. A veces guerra espiritual es cuando resiste y no te doblegas. Estamos viviendo en una sociedad que se está cayendo a pedazos, pero tenemos un espíritu que no se mueve por las circunstancias. Bendiciones. Que Dios fortalezca grandemente tu vida.